Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, habiendo dado dos parashá o dos exposiciones sobre Génesis, pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ocurrió en la parashá de Noah para continuar hoy con la parashá de Lech Lejano. La parashá de Noah nos remonta al capítulo 6, vamos a pasar por allí rápidamente, desde el versículo 9, ¿cierto? Donde dice que estos son los partos de Noah, los nacimientos, es decir, los que le antecedieron y los que le precedieron. En este caso, pues, habla de los descendientes de él, pero aquí dice algo interesante, en concordancia con lo que habíamos hablado en Génesis. Sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, fueron simplemente excluidos del Gan Eden, no fueron recibidos de vuelta. Hashem tapó el acceso al árbol de la vida y simplemente se llevó el Gan Eden de aquí. Quedó sola la Adamá, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la Adamá era parte de la creación, pero había sido puesta de manera especial donde iba a ser posado el Gan Eden? Cuando el Gan Eden se fue, pues la tierra quedó. ¿Cómo quedó la tierra? Quedó maldita. Pero ya hemos dicho aquí que no es maldita como si hubiera dado algo negativo, sino que simplemente quedó separada, destituida de la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces la Adamá, la tierra y toda la creación quedaron afectadas por el pecado. De allí en adelante ya no eran buenos, ya ni estaban bien, todo se descuadró, se sujetó a corrupción, a vanidad, y de ahí en adelante pues entró la muerte, que una de las grandes consecuencias de la entrada del pecado en el mundo pues es la muerte, ¿no? Comienzan los seres humanos a morir, viene toda una plaga, ¿verdad?, sobre la humanidad, que es el pecado, y Noah es llamado así porque esperaban, ya en ese entonces, ahí recién ocurridos los hechos, ya la gente deseaba descansar. Entonces Noah significa descanso, el nombre de Noé en español. ¿Se acuerdan de la palabra menujá, verdad? ¿Sí se acuerdan cuando hablamos de menujá? Sí, claro, descanso. Bien. Reposo. Entonces, menujá, si sacan la raíz nuj, aquí, de ahí viene Noah. ¿Ya? Entonces, Noah le pusieron así porque pretendían que él les diera el descanso, ¿verdad?, de las obras. Este nos va a hacer descansar de nuestro trabajo. ¿Ya? Pero lo están diciendo en un término muy espiritual. El descanso que no vendría sino con Yehoshua HaMashiach. ¿Ya? Porque ni siquiera fue ni Moisés, ni Abraham, ni Josué, ni ningún rey, ni el propio rey David. Nadie pudo traer ese descanso que trajo nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Por eso él dijo, piensen ustedes, esto fue 3000 años antes de Mashiach, y después Mashiach viene y dice: venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Usó la misma raíz, Bani Anija etchem, les voy a dar la menujá, les voy a dar el descanso. ¿Ya? Pero no se refería tanto al dejar de trabajar, sino sabemos con un sentido metafórico, ¿no?, más profundo, espiritual. ¿Qué era el descanso en últimas? El regresar al Gan Eden. Eso es el descanso. Al estado ideal. Claro, al estado ideal, al estado de comunión con Dios. Porque fíjense ustedes que el descanso no tiene nada que ver con el trabajo, porque Adán y Eva, cuando estaban en el Gan Eden, Dios le dijo que puso a Adán para trabajarlo y para cuidarlo. O sea que no se está refiriendo nunca al cansancio físico, producto del trabajo, sino que se está refiriendo a esa conexión espiritual con Dios, que es lo que produce el auténtico descanso. ¿Ah? Tú puedes estar trabajando, y eso se lo he dicho a muchas personas, si te ha tocado trabajar en Shabbat, eso no es impedimento para que tú experimentes el descanso, que es otra cosa. Porque tú en tu trabajo, del que depende tu vida y tu sustento, puedes predicarle al que está al lado, puedes predicarle a las personas, puedes dar un testimonio de honestidad, etcétera, etcétera. Que eso es lo que mucha gente a veces le da miedo respecto del Shabbat, que creen que el Shabbat es irse a encerrar y no hacer nada y quedarse como una momia allí, ¿verdad?, y esperar que el día pase. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente, inclusive en Israel, esperan
a que sean las 6, eso parece un carnaval y se van para la discoteca y todo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? No es nada, es una religiosidad, es un stop allí, pero sin sentido, sin conciencia. Entonces, de nada vale tener un Shabbat nacional si estás esperando a que se acabe. ¿Ya? No tiene sentido. Ojalá todos los días hagan Shabbat. Claro, entonces, ¿qué pasa? Distinto a que en la época talmúdica al mundo venidero le llamaban el día en que todo será Shabbat, como acaba de decir ahora, ojalá todos los días fueran Shabbat, ¿cierto? Pero Dios reservó esto, ¿no? Entonces, bien, pasando por Noah, hay algo interesante que es una consecuencia del haber comido el árbol del otro conocimiento, y es lo que sale aquí en el versículo 11, capítulo 6, verso 11 de Génesis, para hacer un recuento muy rápido. ¿Qué dice allí? ¿Sí? Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Bien, en hebreo dice Batishahetz, y fue corrompida la tierra. ¿Ya? Bueno, ella no se corrompió a sí misma o ella sola, fue corrompida. Batishahetz Aretz, y fue corrompida la tierra. ¿Por quién? Por el hombre, ¿no? Entonces el hombre comienza a abusar de la creación, comienza a abusar, como hasta el día de hoy lo sigue haciendo, de los recursos naturales, de un uso descontrolado, un uso virulento, ¿verdad? Que acaba y se va a otro lugar y vuelve a acabar el otro y va acabando lugares, ¿no? Y pues llega a tal punto, dice el verso 12, y se llenó, y fue llena, dice literalmente, y fue llenada la tierra con violencia. Y eso lo dice el Salmo 58. Siente la tierra la violencia de vuestras manos. ¿Y eso usted? ¿La violencia a qué se refiere? A todo tipo de exceso. Eso es violencia. A sobrepasar los nos, ¿verdad? Los límites, llevarlos, traspasarlos. Dice, y vio Elohim a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne corrompió o hizo corrupto su camino sobre la tierra. Toda carne. Y vio Elohim, ¿verdad? Y dijo Elohim a Noah, el fin de toda carne viene delante de mí, porque la tierra se llenó con violencia, a causa de ellos, ahí lo está especificando, ¿cierto? A causa de ellos. Y heme aquí que estoy destruyendo a la tierra. Piensen ustedes. Estoy destruyendo la tierra. Pero ¿qué está destruyendo Dios aquí? ¿Está destruyendo su creación? Shalom. ¿O está destruyendo algo que fue desdibujado de su creación? Está quitando el error. ¿Qué está quitando Dios aquí? Está quitando la corrupción. ¿De acuerdo? Así que hay que cambiarle un poco el entorno, porque casi todo el mundo asocia el diluvio como el exterminio de la creación. Y Dios no está exterminando la creación, porque de hecho mandó a guardar animales, ¿no? Y guardó a Noah y a su familia. Entonces no está acabando con la creación, está desinfectándola, que es otra cosa. ¿Ya? Porque llegó a unos niveles tales de maldad que se estaban devorando unos a otros. Y nos vamos a aplanar esto y vamos a llevarlo a un estado un poco más razonable de convivencia. Bueno, así ocurre pues el relato del arca, ¿cierto? Sabemos todo lo que aconteció allí y podemos pasar rápidamente hacia la parashá de hoy, ¿no? Porque transcurren entonces 10 generaciones desde Noé hasta Abraham. Noé sale del arca, sus 3 hijos se reproducen, salen las 70 naciones, ¿de acuerdo? Se reproducen cada una con su idioma, ¿ya? Y luego viene y ocurre pues lo de la famosa Torre de Babel, ¿cierto? Está acá en el capítulo 11, está diciendo que toda la tierra tenía un mismo lenguaje. Hay que corregir algo porque ahí no dice idioma, ¿ya? Que todo el mundo tiene entendido que todo el mundo hablaba el mismo idioma y que Dios confundió los idiomas, y así no es exactamente lo que ocurrió. Ya en Génesis 10 te dice que cada pueblo se abrió, se separó con su idioma, ¿de acuerdo? Si quieres vamos a comprobarlo. Vamos a buscar aquí un verso cualquiera. 31,
10:31, ¿qué dice? Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, Bueno. en sus tierras, en sus naciones. Ahí cuando dice por sus lenguas, utiliza la palabra hebrea lashon, la lengua literal, pero se refiere pues al idioma, ¿no? Por sus lenguas, por sus tierras, cada uno, hablando de estos 10. Y luego el 11, y viene el 11 y dice, pero la tierra, toda la tierra tenía una sola safá, o sea, un solo lenguaje, que es distinto a idioma. ¿A qué se refería entonces? Al reconocimiento de la misma escritura. Todas las lenguas en la antigüedad eran distintas, pero usaban un mismo sistema de escritura. Y era lo que permitía la comunicación. Haga de cuenta usted que se refiere al lenguaje matemático. Usted puede estar en la China, en Rusia, Sudamérica, Estados Unidos, que la matemática es la misma. O sea que es un lenguaje. ¿Me explico? Signos, convenciones, que todo el mundo entiende. Puede decirlo plus, puede decir suma, puede decir hisug, nosaf, y es la misma operación, la suma. Tiene diferentes nombres, pero es el mismo signo, el mismo procedimiento, el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que pasaba aquí. Había muchos pueblos con muchos idiomas, pero hablaban un lenguaje común. ¿Ya? Un lenguaje de signos común, que todo el mundo podía entender. Haga de cuenta, repito, la matemática. Eso es lo que Hashem confunde, ¿verdad? Eso es lo que Hashem confunde. Confunde el lenguaje que ellos les permitía comunicarse, y cada quien comenzó a entender otra cosa distinta. Y es donde ya se dejaron de poner de acuerdo y la torre llegó hasta allí, ¿no? Fíjense qué interesante esto. Es muy posible que la inspiración de la Torre de Babel, porque dice que querían que llegara al cielo, ¿no? ¿Cuál creen que era el objetivo? Pudieran haber sido dos, básicamente. Por un lado, demostrar un gesto de arrogancia delante de Dios, decir, te llevaste el Gran Eden, pues vamos para allá a buscarlo. Podemos por nuestra propia cuenta. ¿Me explico? Porque dicen que llegue al cielo. No sé qué le estará pasando por la mente, ¿no? Y la otra sería de pronto, eso sería un punto de vista como muy negativo, ¿no? Hablar de la arrogancia de ellos. Y por el otro lado, un efecto de su impotencia, ¿verdad? Y pretender de pronto de alguna manera en su ingenuidad pensar que podían llegar al cielo, a buscar allá el paraíso perdido. Esos son los dos matices que tiene, ¿no? El asunto aquí es que a Dios no le gustó para nada ese gesto, sea cual sea que haya sido la inspiración, no le gustó y lo derribó, ¿cierto? Entonces, a partir del capítulo 10, del versículo 10 en adelante, se da la genealogía que terminaría desde Shem, el hijo de Noé, hasta Abraham. Ahí termina ese relato. Y luego especifica que de esa familia de Shem, a partir del verso 27, viene la descendencia de Abraham. Y vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 27. Estos son los partos, los nacimientos de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Ese es el clan familiar, ¿no? Ahí pues dan unos relatos, ¿cierto? Y mire lo que dice a continuación, en el versículo 31. Y tomó Terah a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salieron con ellos de Ur-Kasdim. Ahí traducen Ur de los caldeos. En realidad la palabra Ur en idioma acadio significa país. No es el nombre de una ciudad en particular, porque usted va al mapa y hay muchísimas ciudades que se llaman Ur, y muchas de ellas no quedan exactamente en Mesopotamia, sino por fuera. Pero el Evangelio nos dice que Abraham salió de Mesopotamia. Entonces es mucho más sencillo hablar de la tierra de los caldeos, ¿ya? En vez de hablar de una ciudad en particular. ¿Está claro eso? De la tierra de los caldeos, del país de los caldeos.
para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y habitaron allí. Y fueron los días de Terah 105 años, ¿cierto? 205 años, y murió Terah en Harán. Y dice el 12, que es nuestra parasha de hoy. Y dijo Adonai a Abraham: anda para ti, literalmente. Lej, dejar de tu tierra. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque ya habían salido. ¿Se dan cuenta? De tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Esta palabra es hermosa. Yo te mostraré. Está en futuro. Preste atención, que es el detalle. Areka, en otras palabras, yo te dejaré ver. Está hablando en futuro. Quiere decir que a pesar de que Abraham cambiara de territorio, esto correspondía a una visión del futuro. ¿Está claro eso? Por eso es que entendemos luego a través del Evangelio que ellos no andaban buscando una patria terrenal, porque Dios le dijo: a la tierra que yo te dejaré ver, que no es exactamente la tierra de Canaán. Porque de hecho, fíjense ustedes que Abraham murió, ¿cierto? Y hasta al final de la parashá le dice: Señor, ¿cómo voy a saber que yo voy a heredar la tierra que tú me has mostrado? Y Dios hace el pacto. Eso vamos a ver a continuación. Finalmente, repito, estaba hablando de la Jerusalén celestial. Y es muy hermoso porque seguramente Abraham estuvo enterado del proyecto Torre de Babel, ¿cierto? Y quién sabe, vale decirlo, pero pueda que sí, pueda que no, pero quién sabe si Abraham se quedaría pensando: oye, ¿verdad? ¿Y cómo iremos a subir al cielo para entrar otra vez a comer del árbol de la vida? ¿Ya? Porque esto están intentando hacerlo por su propia cuenta, están construyendo una torre allí, pero es cierto, ¿cómo haremos para entrar al Gan Eden otra vez? ¿Ya? Noé seguramente le alcanzó a predicar a Abraham, porque acuérdense que Noé estaba vivo todavía cuando Dios llamó a Abraham. Abraham tenía unos 45 o 50 años. Yo conté 60. Bueno, pero eran menos, eran 45 años aproximadamente, cuando Dios llamó a Abraham. O sea que hubo contacto, hubo oportunidad de que Noé le comunicara a Abraham cómo era la situación. Seguramente le pudo haber dicho: mira, a mí me pusieron Noah porque pensaban que yo iba a hacer el descanso, pero no, el descanso no viene por ahora, hermano, todavía hay que esperar. Abraham, ¿verdad?, se quedaría pensando en el anhelo, ¿no? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo haremos para subir allá? Y Dios le mostró la ciudad y le dijo: esta es la tierra que yo te voy a dar. El Gan Eden. El Gan Eden. Eso es todo. Por eso es que finalmente en Deuteronomio, cosa que cita Pablo en Romanos, dice: no digas en tu corazón, ¿cierto?, ¿quién subirá al cielo y nos lo hará bajar? ¿Ya? Dice: ¿por qué? Porque acercada a ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Fíjense ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que es una promesa que Dios hizo y que a ti te corresponde de momento actuar y vivir aquí como si estuvieras viviendo allá. ¿Está claro? Por eso cuando le dice anda para ti, le está diciendo es: apártate del mundo que te rodea. Tienes que caminar por ti, sin estar fijándote si otro camino o no camina. ¿Ya? A la tierra que yo te voy a dejar ver. ¿Qué es lo que dice el Evangelio acerca de la Jerusalén celestial? Que no entrará en ella nada inmundo. ¿Ya? ¿Qué acaba de decir aquí la parashá de Noah? Que la tierra había corrompido su camino.
Dios lo eliminó y sin embargo recién salidos del arca, enseguida Cam cometió un pecado grave contra Noé. ¿De acuerdo? Y salió enseguida maldito Canaán y así siguió la tierra, ¿cierto? Corrompiéndose otra vez. ¿Ya? En un nivel un poco más lento, diríamos, pero se siguió corrompiendo otra vez. ¿Por qué? Porque ya tenía pecado. Todavía necesitaba entonces el descanso. Iba a ser continuamente sujeto la creación y la humanidad de caer y de corromperse otra vez, ¿cierto? Y Dios le dice a Abraham: anda para ti a la tierra que yo te voy a dejar ver. Fíjense ustedes, le está diciendo entonces: camina, y eso se lo repitió. A mí me llamó la atención inclusive en el bosquejo que hice, que Dios bendice aquí a Abraham y luego le da el pacto, la promesa, y luego vuelve y repite 2 veces eso. Otra vez lo bendice y otra vez le hace el pacto. Es hermoso. Vamos a hacer la revisión. Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Y yo te haré, en el verso 2, 12:2. Mira lo que está diciendo a futuro. Y yo te haré un Goy Gadol, un gran Goy. Y hay todavía hoy algunos judíos que tratan de llamar a Abraham como si fuera judío. Un Goy. Aquí dice nación grande. Bueno, en hebreo dice Goy Gadol. Y yo te haré Un gentil grande. un gentil grande. Literalmente es así. Gentil grande, un Goy Gadol. Porque traduce una nación grande. Sí, porque fíjense ustedes, es lo que uno critica de las traducciones. Tú nunca vas a encontrar la palabra gentil en el Antiguo Testamento. Nunca. ¿Ya? Creo que la única parte, quizá, que no sé, no recuerdo, quizás en Isaías cuando dice Galilea de los gentiles. ¿Ya? Pero de ahí en fuera no encuentras la palabra. De pronto en Daniel te habla también los tiempos de los gentiles y cosas así. De pronto en Reyes también por allá. Pero repito, pero el concepto no es tan frecuente. Está muy rebuscado, muy escondido. Y abunda. Claro, y es abundante, tú te lo encuentras aquí a cada rato en la Escritura. Y Dios le está haciendo una promesa a Abraham: en el futuro sería un Goy Gadol, gente grande. Y yo te bendeciré, ya sabemos que es bendecir, pues adoptar, ¿no? Yo te adoptaré y agrandaré tu nombre y tú serás un medio de injerción, una brajá. Un medio de injerción, una brajá. Y yo bendeciré a los que te ven. Bueno, aquí está, hay que decirlo distinto. Yo habré bendecido, o sea, ya yo habré injertado a los que te hayan injertado a ti, a los que te bendigan, dice ahí. Y ya yo habré, ¿verdad?, desterrado a los que estén disminuyendo tu honra. Ahí usa las 2 palabras clalá y meherá, ¿cierto? Dice: y en ti serán injertadas, adoptadas, cualquiera de las familias de la tierra. De la Adamá que quedó desprendida del Gran Eden, ¿no? Cualquiera. Sí, cualquiera. Porque hay que aclarar eso, ¿no? Ahí dice todas las familias de la tierra, pues es un error. No es todas. Hay que entender adecuadamente el mensaje. Si dijera todas las familias de la tierra, entonces no habría gente que se perdiera. Todos estarían asegurados. Pues todo el mundo estaría asegurado. ¿Está claro? Entonces no habría Nadie quedaría por fuera. Como dice ahí. cualquiera de las familias de la tierra. Cualquiera significa sin acepción de personas. Es decir, que cualquiera tiene acceso. Y eso es algo que inclusive podemos comprobar en Gálatas. Fíjese usted que ese argumento lo usa Pablo en Gálatas, vamos a leerlo, adelantándonos un poquito a lo que viene el próximo viernes. Mira lo que dice aquí el verso 3.26, Gálatas 3.26. ¿Qué dice el 3.26 hasta el 29? ¿Qué dice? Gálatas 3.26 al 29. ¿Qué dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Mesías. Bueno, ¿qué significa ese todo? Ahí dice a continuación.
porque todos los que habéis sido bautizados en Mesías, de Mesías estáis revestidos. Fíjense qué hermoso, estamos hablando de cómo el hombre quedó despojado, desnudado de la gloria de Dios en la parashá de Génesis. Aquí vemos, ¿no? Cómo pues Dios le está anunciando a Abraham que le iba a mostrar una ciudad y todo lo que eso implicaba. Y aquí entonces está especificando, dice, en ti serán injertadas cualquiera de las familias de la tierra. Aquí está diciendo, porque todos sois hijos de Dios, ¿verdad? Por la fidelidad de Yehoshua. Luego lo relativiza un poco más, dice, porque todos los que, ya está relativizado, los que, entonces ya no es un todo absoluto. Todos los que habéis sido bautizados en Mashiach, es decir, que son hijos de Dios, los que son bautizados. Y luego dice, en el versículo 28 aclara entonces, ¿qué dice? Pero bauticémonos todos para que todos entren. Claro, pero sería así, pero resulta que no todo el mundo va a querer, ¿no? Claro, el catolicismo los bautizó todos. Y a la fuerza, y a la fuerza. ¿Qué dice el 28? O 27. En el 28, Y si vosotros sois de Mesías, no, en el 28, ya no hay, perdón, ya, disculpa, ya no hay judío ni griego, Ajá. no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mesías. fíjense ustedes, ¿cuál era el propósito de la Torre de Babel? Que seamos uno, decían ellos. Hagamos una torre para que todos seamos uno y no nos dividamos. Ya, hombre, Sí, para que tengamos un solo nombre y todo el mundo sepamos que somos uno, decían ellos. Ecumenismo. Un ecumenismo. Pero fíjense ustedes que en realidad la unidad verdadera, en la que no haya discriminación o acepción de personas, solo la da Dios. Fíjense ustedes. Puede haber hecho un pacto internacional de derechos humanos, de los derechos del hombre, lo que sea, de la no discriminación. El ser humano no le presta atención a eso. Se tuerce. El ser humano no le presta atención a eso. La única manera en la que tú no hagas discriminación ni acepción de personas es estando bautizado, revestido de Mashiach. Y eso ustedes. Y de eso era que Dios le hablaba a Abraham. Por eso le dice, en ti, de la misma manera que tú, van a ser injertadas cualquiera de las familias de Dios, sin acepción de personas. Pablo está diciendo aquí, no es judío ni griego. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, bueno, solo la descendencia de Abraham va a ser salva? Eso sería una acepción. Porque si no eras parte de la raza o del pueblo, pues no eras salvo. ¿Y qué es lo que hacen hoy las sectas? Lo contrario. Las religiones hacen eso. Cada religión quiere ser su torre de Babel. Porque si no estás aquí en este proyecto, te excluimos. afuera. Está afuera. Cada religión trata de hacer eso. Si no eres de esta denominación, entonces no eres salvo. Te excluye. Claro. Pero aquí está la salvación hablando y está diciendo que no tiene que haber acepción de personas. Así que no podemos caer en el error de que si no eres mesiánico no eres salvo. Jamás. Eso no se debe decir. La salvación es del Señor. Amén. No es de ninguna religión, no es de ninguna denominación. Hay que tener la conciencia del pueblo, ¿verdad? Un pueblo que está compuesto por cualquiera de las familias de la tierra. ¿Cierto? ¿Y a dónde vamos? Hay que ser específicos entonces. Porque no quiero que se quede entredicho ahí, entendido, como que entonces no importa la religión. No, aquí no estamos precisamente, estamos hablando de un pueblo, no de religiones. ¿Ya? Porque las religiones del mundo no encajan con la Torah. Que ni siquiera el propio judaísmo, como yo lo he dicho. Inclusive el judaísmo tiene que ajustarse a la escritura y al evangelio. Entonces, si el propio judaísmo tiene que hacer cambios y ajustes, modificaciones, tiene que soltar cosas, cambiarlas por el evangelio, ¿cuánto más entonces las religiones
que no tiene nada que ver con la Escritura. Entonces, esa es la sutileza del ecumenismo, ¿no? No, todos los caminos conducen a Dios, mentira. Es un solo camino. Yehoshua HaMashiach. Un solo mediador. Claro, es un solo camino. Tú no puedes llegar a esta ciudad celestial siguiendo las creencias de Brahma, o de Vishnu, o de Zoroastro, Como Dios. o de Mahoma, Como Dios. de Allah. No, porque tiene una senda esto. Es un camino especificado por Dios, que es trascendente a la religión. Digamos. Pero por ejemplo los judíos creen en el Padre. Ajá. ¿verdad? Pero el Padre Ya se manifestó Hashem. No lo reconocieron. Hashem se manifestó. Pero ellos siguen creyendo en él. Sí, pero hasta que no les amanezca, no son salvos. Porque acuérdate que Mashiach dijo, yo soy la verdad, ¿Sí me el camino y la vida, y nadie llega al Padre. Pero sino a él través es de él. Sí, sí, pero precisamente consiste en la obra que Él vino a hacer acá. O sea, no da igual, no, bueno, yo creo en Dios y tú crees en Jesús, pero es el mismo, no. Porque se trata de una confesión. Por eso es importante la confesión. Hashem, Dios, digo, yo voy a ir a la tierra, voy a darme mi sacrificio allá, y si tú me niegas cuando yo vaya a la tierra, delante de los hombres, yo te voy a negar cuando esté entronizado en mi gloria. ¿Me explico? Entonces no es igual. ¿Sí me explico? Él condicionó todo y por eso dice el nombre que es sobre todo nombre. ¿Ya? Para que en el nombre de Yehoshua se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y toda lengua confiese que Yehoshua es Hashem, Señor. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa precisión. Y eso es lo que les cuesta a ellos Claro. aceptar. Claro, porque es que resulta que cuando tú confiesas a Yehoshua y al Evangelio, que Él ha revelado su salvación y todo, ya en Gálatas lo estamos viendo, cómo se desmorona el negocio judío. ¿Explico? El negocio, porque es un negocio, hay que decirlo. Todo te lo ponen en términos de méritos, y pues si quieres mérito, paga mérito. ¿Ya? Inclusive para leer la Torah hay que pagar. ¿Ya? Si quieres tener una cocina kasher, tienes que pagar. Todo es con dinero, todo es con dinero. Por eso los apóstoles decían, bueno, si el rico que puede darse todos los lujos de cumplir todos los mandamientos que hemos conocido así, no se salva, entonces ¿quién será salvo? Sí, porque el rico era el que más opciones tenía de hacer méritos, y de justificarse delante de Dios, porque tenía capacidad de obrar, Claro, de comprar. de comprar. Y si ese no se salva, ¿qué será de nosotros pobres pescadores galileos? Y Yehoshua le dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Así que no es por dinero, No depende de los. no depende de los méritos. Todos los méritos. ¿Ya? Muy bien, entonces sigamos acá con el caso de Abraham. Entonces le está dando Dios una primera promesa y estamos aclarando de que no son todas las familias de la tierra. Porque repito, entonces no habría razón para pensar que nadie está en condenación o que ninguno se pierde, ¿no? Sí, porque dice que Dios debe estar todas las familias de la tierra. Hay dos formas de verlo, en términos cuantitativos o en términos cualitativos. Si hablamos en términos cuantitativos, entonces hoy, a corte de hoy, más de 8.000 millones de personas entonces son salvos. Y todas las familias, entonces todas. No todas, cualquiera. Entiéndase, cualquiera. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí te lo está revelando el Evangelio. Está diciendo que no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Es decir, no hay un criterio de acepción. ¿Qué tal que Dios dijera, solo los hombres van a ser salvos porque Eva fue la que pecó? Sería una cuestión injusta, ¿no? Sí, porque nadie manda a nacer mujer o hombre, ¿cierto? Entonces Dios no hace acepción de personas, no hay mujer ni hombre, no hay esclavo ni libre. ¿Qué tal que Dios dijera, solo los libres son salvos? Cualquiera puede ser salvo. Tiene
Bueno, no sé si lo llamaría derecho, estaría como mal. Ujú. Sí, no es derecho. Tampoco. Cualquiera es sujeto de. Sujeto, exacto. Sí, es sujeto, es distinto. Sujeto es el salvo. Exacto. Sigamos entonces. Hay una elección. Claro, Dios es el que está eligiendo, ¿no? Bueno, entonces sabemos que pues Abraham anda, ¿cierto? Se va a la tierra de Canaán y finalmente Dios le dice aquí en el versículo 7, que aquí donde viene lo interesante, el juego de palabras que se hace en hebreo, ¿no? 12:7. 12:7 dice: y se dejó ver a Adonai a Abraham y le dijo: Lezar aja eten et haaretz hazot. Una sola frase que significa, puede leerse de dos maneras. La tradicional que han leído: a tu simiente daré esta tierra. A tu descendencia de esta tierra. En hebreo dice a tu simiente. Por eso leíamos en Gálatas: a Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente. Semilla. Simiente es lo correcto. A tu simiente, les da ajá. Fíjense ustedes, esta expresión hebrea, les da ajá, se lee así: les da ajá. Les da ajá. Se puede leer de dos formas o entender de dos formas. Una es: a tu simiente daré la tierra. Pero entonces, si ya sabemos que la simiente es Mashiach, entonces se puede leer de otra manera plausible. ¿Cuál es? Por tu simiente daré esta tierra. ¿Se dan cuenta? Que hace mucho más sentido. Porque fíjense ustedes, si aquí decimos a tu simiente y entendemos la descendencia de Abraham física, entonces Dios estaría haciendo una acepción. Porque tendrías que ser descendiente de Abraham para poder acceder a la tierra, ¿cierto? Por eso es que no se puede leer a tu simiente en el sentido de a tu descendencia. No se puede leer así. Se tiene que leer es por tu simiente, que es Mashiach. Acuérdense que esta preposición le en hebreo significa dos cosas: para o por. Y es lo que les decía ahorita: si no es por el Evangelio, tendríamos una tremenda ambigüedad. ¿Cuál de los dos sentidos? Porque si leemos para tu simiente o para tu tierra, para tu descendencia, perdón, entonces sí estaría Dios haciendo una excepción. Repito. Relativo. Sí, porque entonces ya no serían todas las familias de la tierra, sino todas las familias que hagan parte de tu descendencia. ¿Sí me explico? Pues o sea que no se puede leer así. Y Gálatas nos da la razón ahora. Otra vez, leamos 3:29. Que nos faltó leerlo, pero hay que leerlo ahora. De Gálatas 3:29. 3:29. Yo lo tengo en 3:16. ¿Cuál es? No, 3:29, léalo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ah, ¿se dan cuenta? Si alguno es de Mashiach, o sea que no tiene que ser descendiente de Abraham, directo, genético. Tienes que ser más bien Creyente. un Yehoshua. creyente en Yehoshua, que puede ser cualquiera, cualquier goy, está claro, como Abraham. Y es por los méritos de tu simiente, por los méritos de tu simiente, yo daré esta tierra. ¿Ya? Por tu simiente yo daré esta tierra. ¿Cuál? La que le está mostrando. ¿Cuál? En ese momento histórico, por la parte de la simiente, ahí entra. Por eso estoy diciendo, estoy aclarando. En el momento histórico es profético, porque no podía ser otra cosa que Mashiach. Repito, si aquí hablamos que la simiente es su descendencia, entonces Dios está haciendo acepción de personas. Si su descendencia. Claro, si estuviera hablando de su descendencia física, repito, entonces Dios está haciendo acepción de personas porque dice: a tu descendencia daré esta tierra. O sea que si no eres descendiente de Abraham, entonces no recibes. Y es lo que mucha gente entonces vuelve y dice: no, pero yo no soy judío, entonces eso no es para mí. Están malentendiendo esto. Es
que no tienes que ser ni hebreo ni descendiente de Abraham. Gálatas te está diciendo que si alguno es de Mashiach, cuenta como linaje de Abraham. ¿Ya? Sí, o sea que la descendencia la cuenta a partir de Mashiach. Sí, bueno, no tanto a partir de Mashiach. Sí, porque recuerda que Juan, uno dice los cuales son nacidos no de voluntad de carne, Sí, ni pero eso, sino de Dios. pero eso no aplica del Nuevo Testamento para acá, porque entonces ni Isaías ni nadie más fue salvo. No. Sí. Yo no te estoy Me estoy diciendo es que todo el que le creyó a Dios, porque dice que Dios habló de muchas maneras, muchas veces a los padres por los profetas. Quiere decir que todo el que le creyó a los profetas es como si hubiera creído a Mashiach. Da igual. ¿Ya? Porque es la misma palabra. Lo que leíamos ayer, ¿qué es la Torah? La gracia anticipada. De aquella que se iba a manifestar en plenitud. La Torah trataba de controlar o de contener el pecado para que tú no anduvieras violando ni corrompiendo la creación, precisamente. Pero llegaría el momento en que la gracia que inspiró a la Torah iba a ser tan eficaz, tan sobreabundante, que tú ibas a dejar de ser un practicante del pecado. ¿Está claro eso? Entonces, ese efecto de venir Dios con su gracia a capacitarte para que tú vivas en santidad, para que vivas aquí como si vivieras en la Jerusalén celestial, lo que decía ahorita, ¿cierto? Eso iba a venir porque Dios lo dispuso así, sobre cualquier persona, sin acepción de personas. No tienes que ser israelita, no tienes que ser hebreo, no tienes que esperar que un rabino te certifique que tú eres judío, porque la promesa fue dada a Abraham y por los méritos de la simiente. Claro, y él está haciendo la promesa de que en él, o sea, en la persona, porque Pablo lo que dice ahí. Claro. Entonces aquí dice, más bien, por tu simiente daré esta tierra. Exactamente. ¿Ya? La simiente es Mashiach. Por los méritos de tu simiente, habría que ya hoy decirlo, a revelación de hoy. Por los méritos de tu simiente, sabemos que es Mashiach, ¿no? Y mira lo que sigue diciendo. Daré esta tierra, ¿verdad? Habrá que conectarlo entonces con Gálatas Sí, 16, la cual era claro Pablo que quién es la simiente. Claro. Ahí dice que se acaba la ambigüedad. Claro. Por Sería eso bueno estoy que diciendo. leyeras. No, claro, es que lo estoy diciendo en ese sentido porque aquí dije que es para o es por. La ambigüedad está. Cualquier judío puede decir, bueno, pero es para. Pero ¿cómo tú le demuestras que no es para la simiente de Abraham? ¿Verdad? ¿Cómo? Porque resulta que entonces si fuera para la simiente de Abraham, estaría Dios haciendo acepción de personas. Y hoy entonces, a corte de hoy, solo los judíos tendrían derecho a la tierra. ¿Me explico? Porque bueno, ¿y las 10 tribus dónde están? ¿Dónde están? Entonces, otra cosa que les incomodaría muchísimo, otra cosa, hay que decirlo, si hablamos aquí en términos de descendencia, entonces los árabes tienen derecho también, ¿no? Los hijos de Ismael. Pero hago una corrección, ¿Abraham era judío no? No, Entonces, por eso, pero estoy diciendo es que si refiriéramos a la descendencia física, entonces inclusive Ismael tendría derecho porque es descendiente de Abraham. ¿Está claro? Pero es que acá está aclarando que su descendiente, pero la que es de la fe. Claro, pero entonces aquí está diciendo más bien que por la simiente que es Mashiach, ¿ya? Era que Dios iba a dar la tierra. Y ahí se cumple entonces lo que he dicho anteriormente, que cualquiera de las familias de la tierra iba a ser injertado en la promesa. ¿Está claro? Familia entendida como que. Familias, normal. No dice Goy, no dice No, judío. no, lo único que habría que anotar es que inclusive la palabra familia como en español, la palabra familia es un poco incómoda cuando tú te enteras de dónde procede, porque familia procede del latín familie, que es partida de esclavos. ¿Ya? ¿Ya? Eso es lo que significa familia. En hebreo se distingue entre familia de siervos, que es la que aparece allí, mishpahá, de la familia libre. La familia libre se llama Beit Ad, casa paterna. Pero es muy curioso porque sin distinción Dios le llamó mishpahá a todo.
hasta los hijos de Israel. ¿Ya? Solo en el libro de Números sí se nota una diferencia entre casa paterna y familia. Pero todos son entendidos como mishpahá. Sí, todos son Y los mishpahá. mishpahá constituyen los pueblos. Sí, claro, O sea que en el fondo es una asamblea de pueblos. lo mismo. Que eso se termina de especificar cuando veamos a Isaac, cuando veamos a Jacob. A cada uno Dios le da promesa de que iban a hacer una asamblea de pueblos, ¿no? Bien, entonces fíjense ustedes, vamos a terminar de leer esta sección. Dice, por tu simiente, por Mashiach, yo daré esta tierra. De entrada. Si nos ponemos en perspectiva lo que empezamos diciendo al principio y respondemos entonces la pregunta de Abraham, la supuesta pregunta que Abraham se pudo haber hecho, ¿cómo subo allá? ¿Cómo entro otra vez al Gan Eden? Está diciendo aquí ya la respuesta. Es por tu simiente. ¿Ya? Que es Mashiach. Es decir, tú no tienes que ir allá, Él va a venir. ¿Ya? Él va a venir acá. Él va a traer el reino otra vez acá. La simiente. Claro, la simiente. Es uno solo. ¿Está claro eso? Por eso dice, por tu simiente daré esta tierra. Cuando dice por tu simiente, ¿cuál tierra? No es la tierra de Israel, no es la tierra de Canaán. Es la tierra que Dios le mostró. Vamos a leer Hebreos 11 otra vez para que nos conectemos adecuadamente. Hebreos 11, creo que es el versículo 14 al 16. Pero ¿cuál en este momento, hermano, cuál demostró? Ahí lo vamos a leer ahora. Hay que ir al Evangelio. No se puede seguir pensando que Dios le mostró la tierra física de Canaán. Hay que leer el Evangelio para acabar con la ambigüedad. ¿A qué veas tú? Claro, yo sé lo que dice. Claro, léalo, vamos a leerlo. El asunto es cómo unir ese texto. Porque es que por eso la clave está donde dice que yo te dejaré ver. Porque si se tratara de la física, Estaba bien. él la estaba viendo. No, Yo me imagino que ¿Me explico? antes de que Dios lo llamara, tuvo que haberle. No, pero yo- ¿Sí me explico? O quizás lo pondré como una visión, mira, esta es la extensión, No, pero es que finalmente Abraham fue a Canaán. Pero aquí le está diciendo la clave, que por eso es el engranaje, el verbo que está allí. Yo te dejaré ver. Porque es que Abraham podía ir a ver la tierra de Canaán cuando quisiera. Entonces aquí estamos hablando de un verbo en el que Dios es el que está permitiendo o no permitiendo ver. ¿Me explico? Estamos hablando de una visión. Algo pasivo. No, está en Jifil, Arqueca, Ya. una tierra que yo te dejaré ver. Es Dios el que está regulando si la ves o no la ves. Semejante, cuando viene Yehoshua y habla con Nicodemo, el que no es parido de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Está claro? Es algo que solo Dios permite. Dígame, hermano. De pronto también se ve claro cuando él pronuncia y dice que él era Extranjero y peregrino. extranjero en la tierra prometida. Claro, extranjero. Pero ¿qué dice Hebreo? Vamos a leer Hebreos capítulo 11, del 14 al 16. La estaba viendo y a pesar de eso decía que era extranjero. ¿Qué dice? ¿Qué número? Desde el 14. Porque lo que esto dice claramente Lee desde antes, desde el 12. por lo cual también de uno y ese ya casi muertos salieron como las estrellas del cielo y mar multitud y como la arena innumerable que estaba en la orilla del mar. Ajá. Conforme a la fe murieron todos estos sin poder recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Fíjense ustedes, sobre esta tierra, extranjero y peregrino, aquí, ellos podían ver físicamente a cualquier hora la tierra de Canaán, pero solo podían ver la celestial cuando Dios se lo permitía. Dice que desde lejos. Sigue. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que hubo como una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios se avergüenza de No se llamarse avergüenza. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hasta ahí.
le ha prometido una ciudad. Ya Pablo te está diciendo, hey, cuando dijo Ar-Eka, que yo te dejaré ver, no se estaba refiriendo a la terrenal, porque lo hubiera podido ver muchas veces. Cuando Dios dijo Ar-Eka, que yo te dejaré ver, le estaba mostrando la celestial. ¿Ya? Porque eso hubiera podido regresar, si fuera por tierra, pues ya él tenía. Fíjense qué hermoso esto. Entonces ahora entendemos en otra dimensión, cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra. Igualito, ¿cómo se conecta en el Evangelio? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Igual. ¿Ya? Porque el mundo y sus deleites pasan, pero el que guarda la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cierto? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Significa todo lo que tú puedas ver con tus ojos. Porque tú ahora, y lo dice en Colosenses, poner los ojos, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así es, haceos tesoros en el cielo. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces todavía hay algunos hermanos que deliran con Israel, con el Estado de Israel, con el territorio. ¿Qué haces allá? Si eso, o sea, ¿qué haces allá? Me explico. ¿Cuál es el afán? Tienes que estar pendiente de la celestial. La celestial. Porque tenemos una patria. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Es más claro, no puede ser, ¿no? Y entonces hay muchos que inclusive por pegarse una pegada de cables se terminaron hasta convirtiendo al judaísmo, yéndose a prestar servicio a Israel y todo. ¿A través de qué? A morir por el polvo ahí, porque tuviste que negar al Mesías para que te aceptaran, y allá vas a morir por la tierra corruptible, donde la polilla y el orín corrompen. Amén. Pero nosotros no. Nosotros tenemos una patria incorruptible, una herencia incorruptible en los cielos. Como lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Amén. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, cómo en una palabra queda conectado todo, que es lo que a veces al hermano Cristian le llama la atención, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Eka, yo te dejaré ver, se estaba refiriendo a la celestial, no a algo que él pudiera ver por sus propios ojos. ¿Cierto? Bien, sigamos. Entonces aquí dice que bueno, Abraham plantó su tienda, ¿verdad? En unos lugares, hubo una hambruna, él se va para Egipto, podemos pasar todo ese relato histórico, y quiero que nos concentremos en la otra bendición, que está en el 13-14, que es una nueva bendición que Dios le da a Abraham, le va ampliando. Fíjense ustedes, al principio nada más le dijo, te voy a dar una tierra y te voy a bendecir, y ya, así como, y serán injertadas familia tierra, hasta ahí. Pero ahora mira lo que viene a continuación, el 13-14. ¿Qué dice? Porque no tenemos aquí ciudad. No, el 13-14, en Génesis. Génesis 12, 13, 14. 13-14, en Génesis 13-14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, y el sur, y al oriente, y al occidente. Ok, sigue. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No, ahí viene la corrección otra vez. Toda la tierra que tú estás viendo, ¿verdad? A ti la daré, punto y coma. Hay una pausa, ahí se acaba esa idea. Pero aquí la traducen, a ti te daré y a tu simiente. No, porque esa idea llegó hasta ahí. A ti la daré, punto y coma, por tu simiente, hasta siempre, hasta Olam. Bueno, y ahí en este caso, ¿a qué tierra se estaría refiriendo? La que él está viendo, la que él está viendo. Y ahí sería diferente de lo que habló la vez pasada. No, es lo mismo. Presta atención, es lo mismo. No hay que dejarse confundir de que diga norte y sur, este, oeste y el mar. Ojo, no hay que dejarse confundir. Le está hablando de 4 puntos cardinales solamente. No le está hablando de la tierra, de polvo. Le está hablando de 4 puntos cardinales nada más.
al norte, al sur. La Jerusalén celestial es cuadrada. ¿Me explico? Tiene norte, tiene... ¿Qué dice la Santa Ciudad? Hay 4 puertas al norte, 4 puertas al sur, 4 puertas al oriente y 4 puertas al occidente. ¿O no? En Apocalipsis lo dice, que la ciudad tiene 12 puertas y 3 miran al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Entonces por puntos cardinales no. ¿Está claro? Le sigue hablando de la que él está viendo, ¿verdad? Es la tierra prometida, repito, eso no hay que perderlo de vista. Mira lo que sigue diciendo. Y pondré, ¿verdad?, tu simiente como polvo de la tierra, que si puede alguno contar el polvo de la tierra, también tu simiente podría ser contada. ¿Cómo repites? Dice, y pondré a tu simiente como polvo de la tierra. ¿Tienes lo que está diciendo? Y esto se conecta con lo que Gálatas enseña otra vez. ¿Qué enseña Gálatas? Que más son los hijos de la solitaria que de la que tiene marido. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios le dijo a Abraham, pondré tu simiente como polvo de la tierra, quiere decir que iba a ser más los hijos a través de Mashiach, la simiente, que los que él hubiera podido generar físicamente. Y es así. Y es así. Cuando dice él hubiera podido generar, se refiere a Abraham. Claro, Abraham. Sí, porque a la corte de hoy hay 16 millones de judíos. Y supongamos que existieran todavía las 12 tribus de un promedio de 20 millones de personas, serían 12 por 20, ¿verdad? ¿Cuánto daría eso? 240 millones, ¿cierto? Nada más. O sea, una población como la de Estados Unidos, más o menos. Pero el mundo hoy tiene 8.000 millones de personas. Estamos hablando de la corte de hoy. Entonces está diciendo, hoy, ¿sabe cuántas personas se consideran creyentes en Yahushua? Confesas. Y yo sé que no van a ser todas esas así, pero al menos en el mundo entero, 1.500 millones de personas se consideran profesantes de creer en Mashiach. Al menos 1.500 millones. ¿Ya? En comparación con el que pudo haber generado Abraham. Entonces viene con razón Pablo en Gálatas y dice, más son los hijos de la solitaria, la Jerusalén celestial, que es libre, que es madre de todos nosotros. Vamos a leer Gálatas. Es que eso es hermoso. Gálatas es como el complemento de esta parashá. Cuando habla de libertad libertad de solitaria es entendido en el término que es libre de esta corrupción. Libre de la corrupción y libre de la manipulación humana. Libre del monopolio religioso. Libre de esta caída. Claro. No, pero en el contexto de Gálatas está hablando en libre porque, por ejemplo, a los rabinos que son los rabinos principales de una ciudad se le llama Mará de Atrá. Significa el marido de la ciudad. El señor de la ciudad. Se le llama Mará de Atrá, en arameo. Ese es el título honorífico que tiene un rabino cuando él es el máxima autoridad espiritual de esa ciudad en la comunidad judía. Y se llama el señor de la ciudad, el esposo de la ciudad. ¿Ya? Fíjense ustedes, así como aquí a Esthercita llamaron la novia de Barranquilla, ¿no? Eso es, sabe a judío. Los rabinos eran el marido de la ciudad. Entonces Pablo utiliza ese concepto, Mará de atrás, y dice, Jerusalén tiene su propio rabino que es el marido de la ciudad, la terrenal. Bueno, la libre, la de arriba, no tiene marido. ¿Ya? O sea, no tiene un rabino que la esté regulando y le esté dando órdenes. ¿Está claro? Mará de atrás. Entonces la de arriba no tiene mará de atrás. La de arriba no tiene marido. La celestial. Entonces, ¿qué dice Gálatas? También lo que dice aquí. Versículo, Gálatas 4, versículo 26. Vamos a ver el 25. Gálatas 4, 25. ¿Qué dice? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Bueno, hay una corrupción. No hay en Arabia, eso hay que quitarlo.
porque Agar corresponde a la Jerusalén actual, es como debe leerse. Porque Agar corresponde a la Jerusalén actual. Eso y que el monte sin Arabia, eso está mal, es un error. No aparece ni en el No, eso hay que corregirlo. Porque Agar corresponde a la Jerusalén actual. Esa es la lectura correcta. Porque Agar es el monte Sinaí. No, eso está mal. Y ahí entonces no aparece monte Sinaí. No. Repito, el verso 25 debe leerse. Porque Agar corresponde a la Jerusalén actual. ¿Ya? ¿Qué dice? Pues esta, la Jerusalén actual, con sus hijos, está ¿en qué? Esclavitud. ¿Ya? O sea, más bien llama a Jerusalén terrenal, la llama Agar. Agar, exactamente. Y luego dice el 26, mas la Jerusalén de arriba, la que Dios le prometió a Abraham, ¿ya? Quedaría por medio de su simiente Mashiach. La de arriba es libre, ¿ya? La cual es madre de todos nosotros, los creyentes, de cualquiera de las familias de la tierra, es libre. No tiene marido, no tiene un rabino que la regule con mandamientos humanos, ¿ya? Por eso la Jerusalén celestial no depende de méritos ni de dictámenes humanos, sino de Dios. Dice, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no parías, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tenías dolor del parto, porque más son los hijos de la solitaria que de la que tiene marido. ¿Te das cuenta? Si tú te pones hoy a ver cuántas naciones han sido alcanzadas por el judaísmo, ¿cuántas? ¿Cuánto es el porcentaje de personas convertidas al judaísmo hoy? ¿Cierto? Ni hay estadística de eso. Pero ve y pregunta cuántas personas han tenido experiencia con Yehoshua Mashiach y se consideran salvos y tienen la esperanza y han muerto con esperanza. Incontables. Por eso dice, más son los hijos de la de arriba, de la libre, que no tiene disposiciones humanas, no tiene un marido que le ande dando órdenes, ¿ya? Y lo está diciendo con relación a la terrenal, que aquella Jerusalén actual que tiene su rabinato, que tiene una religión, un sistema, ¿verdad? Que convierte aparentemente, pero lo hace para perdición. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos ¿qué? Hijos de la promesa. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál es la promesa? Esa, que ibas a ser heredero del mundo venidero. Ibas a regresar al Gan Eden otra vez. Ibas a descansar de tus obras. ¿Ya? A tener el descanso La espiritual. Jerusalén celestial es libre de mandamiento humano. Claro, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? No tiene un rabino que te esté diciendo si entras o no entras. Es Dios el que te está metiendo allá. ¿Ya? Así es. Entonces, fíjense ustedes, esa es la bendición que está desglosada aquí, ¿verdad? Que Dios le está diciendo entonces, y pondré tu simiente como el polvo de la tierra. ¿Ya ves? En Hebreos dice, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Muchos más son los hijos de la simiente, que es Mashiach, que los de la Jerusalén actual. ¿Ya? Así es. Piensen ustedes. ¿Está claro eso? Yes. Clarísimo. Es como si Mashiach se hubiese repartido en miles y en miles y en miles. Claro, así es, ¿verdad? Y luego entonces, para terminar por hoy, vamos a leer la última bendición que Dios le dio a Abraham, y es precisamente, está en 17:2, ¿verdad? Vamos a leer primero el 15:18. Despacio. 15:18 vuelve otra vez Dios y le dice a Abraham. Pero le la de ahí directa. Bueno, voy a leerlo acá en el 18. Dice, aquel día cortó Adonai para Abraham una brit, o sea, un testamento, diciendo, por tu simiente daré esta tierra. Otra vez lo repite. Por tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Acuérdense que esos dos ríos están allá en Génesis.
en el Gan Eden, que salía un río y se partía en cuatro, y uno de ellos era el Éufrates, para que se haga una ubicación. Dice, Para que no digan que es la que está aquí en la es tierra. correctamente, así es. Entonces dice, el Eteo, la tierra, toda la tierra que en ese momento histórico estaba representada por los enemigos de Israel, ¿verdad? Sobre ellos iba a venir la santa ciudad, porque está metiendo hasta Egipto. Fíjense ustedes, desde el río de Egipto. Es una semblanza para decir, no es esta tierra de Canaán, ¿ya? Es la tierra que viene de arriba y se va a posar sobre todos estos pueblos, ¿cierto? Entonces pasamos luego finalmente al 17.2, que es donde ya viene el pacto más ampliado todavía. Y dice, en el 17.1, y fue Abraham, y era Abraham de 99 años, y fue visible Adonai a Abraham, y le dijo a él, yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé íntegro. Fíjense ustedes. ¿Ah? ¿Qué es Shaddai? El Shaddai no tiene traducción. Aquí pone que el Todopoderoso. No debería traducirse. El Shaddai. Así. Algunos han especulado sobre el significado. Por ejemplo, Rashi decía que era Shaddai, que significa Dios que es suficiente. Pero viene otro y dice, no es de Shaddai, eso viene del acadio Shaddu, que es el Dios de la montaña. Es decir, el Dios que está por fuera de lo que tú puedas comprender, porque apela mucho pues a lo que significaban las montañas en la antigüedad. Como esto era una planicie, las montañas hacían parte de lo que tú no conocías. ¿Me explico? Está detrás. Claro, que está allá detrás, allá la montaña, la región desconocida, como sea el Dios no conocido. ¿Ya? Si fuera el Shaddai, pudiéramos traducirlo al Dios no conocido. Yo soy el Dios no conocido, se pudiera traducir. ¿Ya? Pero su origen es acá. Sí, tiene mucho acadio, es muy factible que sea acadio, ¿no? Por la palabra montaña en acadio, Shaddu. Entonces fíjense ustedes, aquí hasta el capítulo 17, al final de la parashá, entendemos cuando Dios le dijo a Abraham, anda para ti. Lej lejá, ¿cómo iba a andar? Ahí lo está diciendo, en integridad. ¿Cierto? No es como un simple arranque y coge carretera. ¿No? Anda para ti. ¿Cierto? Tamín. Tamim. Ella es tamim. ¿Qué es un tamim? Salmo 119 lo dice. Andar en la Torah. Felices son los íntegros de camino, son los que andan en la Torah de Hashem. Amén. 105 que Salmo 119, versículo 1. Ashrei tmimei derech haholchim betorat Hashem. ¿Ya? Entonces, Abraham anduvo en integridad, es decir, anduvo en la voluntad del Señor, anduvo en sus mandamientos. Y dice, yo pondré mi pacto entre ti y entre mí y entre ti, y te multiplicaré a ti mucho. Y cayó Abraham sobre su rostro y habló con él Elohim diciendo, he aquí yo, mi pacto es contigo, y tú serás padre de multitud de gentiles. Entonces allá cuando le dijo, serás un goy gadol, acá le está diciendo específicamente, eso significa padre de multitud de gentiles. De gentiles. ¿Ya? Amón Goyim. Una pregunta, hermano. Aquí dice gentiles. ¿Puedo identificar Mishpahá como familia, Am como pueblo y Goy como gentiles? Claro. Todas tienen el mismo sentido. Sí, porque finalmente es la asamblea que va a ser ingresada a la Jerusalén celestial. Padre de muchos Goy. Goyim dice allí, claro. Dice, y no será llamado más tu nombre Abraham. Cuando dijo agrandaré tu nombre, aquí lo está cumpliendo, porque le agregó una letra. ¿Ya? Pero más allá de esa parte literal de agrandarle el nombre, era lo que iba a representar él. ¿Verdad? ¿Qué representa el agrandar el nombre? Agrandar el nombre aquí significaría, fíjense ustedes lo hermoso de esto, que Dios iba a tomar parte tanto en él como en su descendencia, en los escogidos, ¿no? Porque Abraham se llamaba primero así, Abraham, pero luego Dios le ingresó una H, ¿verdad? Y esto, una E, Abraham, y esto aparte de ser multitud, que significa multitud,
esta H, también representa el nombre de Dios, ¿cierto? Que lo solemos expresar con una E y una comilla. Así se escribe el nombre de Dios también. Entonces Abraham, cuando dice agrandaré tu nombre, significa que lo iba a llevar más allá de la fama que él humanamente hubiera podido alcanzar. ¿Ya? Porque hemos hablado que nombre en hebreo significa fama, renombre. ¿Ya? Pero Dios dice, yo voy a agrandar tu renombre, es decir, voy a llevarlo... Un momentito, rebobina un momentito. Sí. Fama. Nombre significa en hebreo fama o renombre, o sea, cuando tú eres famoso por algo. Y Dios dice, yo te voy a agrandar tu nombre. Es que lo iba a llevar a algo que humanamente no hubiera podido alcanzar. ¿Me explico? O sea que cuando el Eterno está hablando por amor a mi nombre, está hablando por amor a mi fama. Claro, por su fama. Por eso he dicho que el nombre que es sobre todo nombre, la fama que es sobre todas las famas que Dios tiene, es Yehoshua HaMashiach. Amén. ¿Sí me explico? Por eso es importante la confesión de Y su... conocen el nombre, Claro. mi nombre. ¿Cuál es el nombre? Su fama. ¿Por qué se dio a conocer a Hashem? Por ser Él la salvación. Amén. ¿Está claro? Entonces aquí está diciendo ya para terminar, ¿cierto? Que Él sería padre de multitud de gentiles, ¿cierto? Y yo te voy a multiplicar y te pondré por gentiles y reyes de ti saldrán. Perdón, Sí, cuando dice gentiles, dice boy. Goyim también. Avamón Goyim. Para que vea usted, hermano. A los judíos les tiene que dar, a los judíos ortodoxos les tiene que dar un shock, un cruce de cables. Porque que ahí está diciendo padre de multitud de Goyim. Entonces, ¿cómo se atreven a despreciar a un Goy que no es judío si a él le está diciendo que iba a ser padre de multitud de Goy? ¿Ya? Lo que tenían que hacer era enseñar Torah a los Goyim. Y él dice, sí, dice ahí, Goyim saldrán de ti. Claro. Eso es lo que dice aquí. Sí, En el 4. sí, en el 6. En el 6, y haré Goyim. Dice, y te multiplicaré a ti mucho, mucho, y te pondré por Goyim. ¿Ya? No entiendo el 6. Sí, el 6 dice así. Y yo te fructificaré a ti mucho, mucho, muy mucho, y te pondré por Goyim. ¿Ya? Sí. Si quieres leer de otra manera más fácil, y te pondré para los Goyim. O sea que padre... Goyim entendiendo por naciones. Sí, las naciones gentiles. Por eso es que Pablo en Romanos 3 dice, ¿es Dios solo de los judíos? No, de ninguna manera. no es solamente Dios de Dios, ciertamente Dios de los gentiles también. ¿Ya? ¿Está claro eso? Entonces hoy nosotros tenemos que hacer como Abraham, andar en integridad, andar en la Torah de Hashem. Tenemos que caminar aquí como si ya camináramos allá. ¿Está claro? Todo, pero hermano, una pregunta. En el 5 termina el verso por padre de muchedumbre de gentiles. De Goyim. Goyim. Sí. Y en el 6 Dice, y yo te fructificaré muy mucho hallaré. y te pondré por Goyim. Y haré, dice, naciones de ti y reyes saldrán de ti. Sí, pero son dos cosas distintas. Ahí no dice así. Y yo te pondré a ti por Goyim, punto. Punto. Y reyes saldrán de ti. Ah, ok. Es otra cosa. Yo te Acá. pondré a ti por Goyim. Claro. O sea, como gentil. Es correcto. Que era gentil, porque no era judío. Claro. ¿Ya? Y reyes saldrán de ti, lo dice después. O sea que, aplicando la regla que hemos hablado antes de lo que es aquí en el mundo venidero, cuando dice te pondré por Goy, significa este mundo, y reyes saldrán de ti en el mundo venidero. ¿Está claro? Amén. Entonces, porque dice, y él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, lo hizo Apocal. ¿Usted está refiriendo tanto a los reyes terrenales? No, se refiere a los celestiales. Claro, Cuando hace ese punto. claro, es la pausa Y reyes saldrán. de ti. Pero aquí te Está el importa. futuro. Reyes y sacerdotes para Dios su Padre nos hizo Mashiach. ¿Ya? Sencillo, fácil. Dígame, hermano. Eso todavía no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido. Claro, Sería bien. mundo venidero. Dígame, hermano. Entonces te digo, el verso que viene, el 8,
Ajá. que es el que tiene relación con el de ahorita, porque así como, ¿te acuerdas que ayer estábamos hablando cuando Gálatas, Ujú. de que primero le dio la promesa y después le dio como un adelanto, que fuera ley? Ajá, sí, sí. Entonces aquí en el 8, cuando te estaba preguntando ahorita, era porque yo cuando leí la parecía también estaba pensando en eso. Dice el 8, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, Ujú. como una cosa aparte. Sí, pero no, pero es distinto, porque ahí sigue insistiendo, y daré para ti, es decir, a tu simiente después de ti, a la tierra de tu peregrinación. O sea, aquí está mal escrito, ¿no? Sí, claro. A toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y yo seré para ellos por Elohim. ¿Ya? ¿Cómo iba a ser eso posible? Porque sabemos que no se está refiriendo a la terrenal, porque la Jerusalén celestial se va a posar sobre ese territorio. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer, la confusión está ahí, o sea, sabemos que está, en el pasaje está hablando de donde él está parado ahí, geográficamente, Claro. ¿ya me entiendes? El problema es que cuando hacemos relación con la que el Señor le mostró, Claro. es que ahorita yo me imaginaba, a ver, si es una celestial, pues yo estoy viendo es un sistema. Claro. Ya me explico, la celestial para mí La es algo ciudad. incorruptible, Claro, la algo ciudad. incorruptible, ya me Claro. explico. Algo que viene de allá hacia acá. Ujú. Entonces, lo que él estaba pisando, pues lógicamente es donde va a reposar a la última, Así es. la celestial. Así ¿Ya es. me entiendes? Claro. Entonces, no es que literalmente no sea, digamos que lo que él está viendo en ese momento es el lugar geográfico donde va a posar. La locación. Exacto, la celestial. locación de la La celestial. ubicación geográfica de la celestial. Ya me explico, Claro. para que tengamos de pronto, se Exacto. acabe esa ambigüedad. Que Sí. No, pero es que aquí me está hablando la que moras. Claro. Entonces, bueno, la celestial o la que mora. Le dije, no, pero es que tienes que mirar que la celestial desciende. Claro. Y Así es. Apocalipsis lo muestra. Claro. Así Ya es. descenderá del cielo. Claro. Entonces, lo que siempre lo hemos estudiado, lo hemos visto, que la eternidad última es lo que va a absorberla. Así es. Ya. Pero esto corruptible será absorbido por lo incorruptible. Claro. Es Como necesario dice que, Pablo, imponible. es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. 1 Corintios 15, 54. Claro, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero también hay que destacar que estos cielos se van a correr. Claro, cielos nuevos y tierra Entonces, nueva. sí, entonces yo asumo que a mí siempre me queda la inquietud. La Jerusalén celestial, en la medida en que todo esto se va a deshacer, todo será nuevo. Sí, pero lo que se va a desaparecer es la separación entre los cielos eternos y lo que vemos nosotros hoy. ¿Me explico? Por esto corruptible, todo esto va a desaparecer. No desaparecer, va a ser revestido, que es otra cosa. Revestido. Dice, es necesario que esto corruptible sea revestido de incorrupción. Entonces no va a desaparecer, va a ser revestido. ¿De acuerdo? Cuando dice que la creación misma está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios también. Así es. Claro, está hablando del cambio. Bueno, hermanos, entonces ya saben, ese es nuestro llamado a caminar pensando en términos de la celestial, nuestra patria celestial, en Yahushua HaMashiach. Shabbat Shalom.